Bien, muchachos, nuevamente bienvenidos. Gracias por conectarse a esta sesión. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones y hayan regresado con el ánimo renovado para atacar esta segunda parte del curso y pues que todo haya ido bien. Eh, Antes de iniciar, muchachos, formalmente, ¿alguien quiere comentar algo, compartirnos algo, preguntar algo, alguna duda acerca de la actividad que ya tienen presente para la semana en curso? ¿Algún comentario, muchachos? Os escuchamos, por favor. No hay comentarios, muchachos. Si se escucha mi audio, me confirman, por favor. Sí, prof, sí se escucha y creo que no hay comentarios. Gracias, Diego. Vamos entonces a empezar, muchachos. Vamos a continuar con nuestros temas de este parcial. Voy a compartir mi presentación. Bueno, voy a recordar y hacer. Les envié ya las láminas de los temas que vamos a ver esta semana. Unos de ellos ya están incluidas en lo que vamos a ver el día de hoy. Tienen por ahí algunos contenidos por revisar en Khan Academy y voy a publicar una actividad al respecto, un cuestionario en Quizzes para que pongamos en práctica eso que revisemos en Khan Academy, y eso espero publicarlo el día de hoy por la noche o a más tardar mañana para que una vez que hayan revisado los materiales puedan contestar ese cuestionario. Y vamos a empezar, vamos a continuar con los temas. Voy a compartir mi presentación para el tema de que vamos a ver el día de hoy. Entonces, rápidamente vamos a recordar que empezamos este curso revisando lo que es el magnetismo, esa propiedad que tienen algunos materiales de atraer a otros materiales de, de ciertas características, de ciertas propiedades, o atraerse entre ellos mismos. Y vimos que eso se debía a la existencia de un campo magnético, una, un efecto en el espacio, en una región alrededor de esos materiales, en donde se manifiestan esos efectos de poder atraer a otros cuerpos o repelerlo en su caso, o de atraerse o repelerse entre ellos mismos. Y eso fue la parte que vimos del magnetismo, los polos magnéticos. Determinamos qué tan intensamente se atraen o se repelen esos cuerpos magnetizados. Y después vimos que ese mismo efecto del magnetismo podía ser producido por medio de hacer circular cargas eléctricas, una corriente eléctrica en un conductor. Podíamos obtener también el mismo efecto, es decir, al hacer circular una corriente eléctrica por un conductor, podemos convertirlo en un imán y que se genere un campo magnético a su alrededor. Y si después doblábamos ese conductor sobre sí mismo en forma de una espira, pues podíamos obtener un efecto más intenso en el centro de esa espira. Y si después doblábamos muchas veces ese conductor hasta formar una bobina, pues obteníamos un efecto más intenso de ese campo magnético en el centro de esa bobina, y así sucesivamente. Bueno, después vimos que si estirábamos esa bobina podíamos tener en el centro de ese elemento que se llama un solenoide un campo magnético que pudiera ser utilizable. Y bueno, finalmente vimos cómo generar magnetismo a partir de electricidad, es decir, a partir de una corriente eléctrica circulando por un conductor. Vimos que podíamos generar campos magnéticos y de hecho crear imanes a partir de eso. Entonces el día de hoy, a partir del día de hoy vamos a ver que existen fuerzas magnéticas que se pueden producir a
partir de la interacción precisamente del movimiento de cargas eléctricas y la existencia de campos magnéticos. Lo que vemos aquí en esta imagen de la derecha, bueno, del lado derecho, este imán que está en forma de una herradura, que tiene claramente marcados sus polos norte y sur. Vemos que tiene marcadas sus líneas de campo magnético con su dirección esperada, pues, del polo norte hacia el polo sur. Y entonces ahora lo que vamos a estudiar es la interacción que surge cuando a través de este campo magnético atraviesa un cuerpo cargado, en este caso una carga puntual, una partícula subatómica, es decir, un protón, un electrón o un núcleo de algún material que atraviesa este campo magnético. Está simbolizado por esta esferita azul con una Q que significa la carga eléctrica de esa partícula subatómica, y que se mueve a una cierta velocidad indicada por esta línea azul y este vector azul que dice vector V, que es la velocidad. Y entonces cuando ocurre eso, muchachos, cuando una carga eléctrica atraviesa perpendicularmente un campo magnético, pues ocurre este efecto que se genera una fuerza sobre esa carga, es decir, esa carga va a ser desviada debido a esta fuerza que se genera por la interacción de la carga eléctrica moviéndose a cierta velocidad con el campo magnético existente en esa región del espacio. Y entonces se presenta esta fuerza que tiene unas características muy particulares. Si podemos observar, si podemos visualizar aquí el campo velocidad, perdón, el vector velocidad, que es esta flecha azul, y el vector campo eléctrico, campo magnético, que es estas flechas marrones hacia abajo. Si nosotros observamos, son perpendiculares, y entonces entre ellas forman un plano, y vemos que este tercer vector, que es la fuerza que se genera, está perpendicular a ambos. Entonces esa es la característica más relevante de esta fuerza, desde luego también su magnitud, pero algo interesante es la dirección que obtiene, que se genera en esta fuerza a partir de la interacción del campo magnético y la carga eléctrica que está atravesando ese campo magnético. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, muchachos, en las próximas horas. ¿Qué tan intensa es esta interacción cuando una partícula cargada eléctricamente atraviesa un campo magnético? Más adelante, en estas mismas sesiones, vamos a revisar qué ocurre cuando esas partículas no están en el aire o en el vacío, sino están contenidas en un conductor y están moviéndose en una misma dirección. Entonces esto se establece como una corriente eléctrica, y si esa corriente eléctrica que está circulando a través de un conductor, de una sección transversal de un conductor, es influenciada, es atravesada o interacciona con un campo magnético uniforme en una determinada longitud de ese conductor, pues vamos a ver que también vamos a encontrar una fuerza que se genera sobre este conductor debido a esta interacción del campo magnético y de estas cargas en movimiento dentro del conductor. Entonces, básicamente es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso. En la parte izquierda tenemos esta imagen que nos muestra una pequeña carga eléctrica que está colocada al centro de este sistema de referencia, y la cual es sometida al efecto de un campo magnético. Desde luego esta carga está moviéndose con una cierta velocidad, y lo que vemos es lo que ocurre cuando se penetra este campo magnético. Empieza a formar círculos, concéntricos como una espiral, y entonces estos efectos pueden ser utilizados prácticamente en algunas aplicaciones que ya mencionaremos posteriormente. En la figura de la derecha, extremo superior derecho, ahí tenemos
una visualización un poco más gráfica de cómo está este vector fuerza que se genera a partir de la interacción de la carga que se mueve a una cierta velocidad, que se mueve dentro de un campo magnético. Entonces podemos observar aquí claramente que esta fuerza es una fuerza que se genera perpendicularmente de hecho, a los dos vectores, tanto al vector campo magnético como al vector velocidad. Forma un ángulo de 90 grados con ambos vectores, y entonces esa es la característica principal de esta fuerza que se genera debido al movimiento de esta carga eléctrica dentro de un campo magnético. Aquí es un poquito más claro. Y vamos a ver también aquí una regla que nos va a permitir determinar la dirección de esa fuerza a partir de conocer las direcciones de la velocidad y del campo magnético. Entonces, muchachos, eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Esta fuerza que se genera sobre una carga es una parte de lo que se llama la fuerza de Lorentz. Y vamos a ver también la fuerza sobre conductores rectilíneos, con las que circula corriente eléctrica sobre un conductor, y la fuerza que se genera entre dos conductores que llevan corriente eléctrica. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No dudas, no comentarios? Creo que no, profesor. Gracias. Todo bien, profe. Gracias, Emiliano. Vamos entonces a empezar a revisar el material que tenemos aquí preparado. Esta lámina que ya ustedes por ahí deben de tener presente, que nos habla de la fuerza de Lorentz, es decir, la fuerza que experimenta una carga, una partícula cargada, que incide perpendicularmente, o sea, que atraviesa un campo magnético de manera perpendicular. Esa perpendicularidad está dada por este ángulo que está marcado aquí, es decir, esta línea que marca la trayectoria de esta partícula, en este caso una partícula positiva, puede ser un protón o un núcleo de algún otro elemento químico. Cuando incide perpendicularmente, es decir, formando un ángulo grado con estas líneas verdes que representan las líneas de campo magnético que se generan entre estos dos polos norte y sur, entonces esta partícula cargada eléctricamente genera una fuerza, bueno, se genera sobre ella una fuerza que se llama la fuerza de Lorentz. Y aquí podemos ver también claramente cómo es este vector campo magnético y este vector velocidad entre sí son perpendiculares, y a la vez son perpendiculares con el vector fuerza que se genera, con la fuerza que se genera sobre esta partícula, de tal suerte que esta fuerza pues ya no está en el mismo plano que la velocidad y que el campo magnético, sino está perpendicular a ese plano. Y bueno, nos dice que esta fuerza de Lorentz es una fuerza desviadora, es decir, una fuerza que desvía la trayectoria, que en este caso era una trayectoria rectilínea. Esta fuerza desviadora es directamente proporcional al valor de la carga. Quiere decir que mientras más grande o más pequeña es esta carga, pues esta fuerza va a ser de mayor o menor intensidad. Y también es directamente proporcional a la velocidad con que incide la partícula. Si se mueve a mayor o a menor velocidad, pues esta fuerza va a tener mayor o menor tamaño o menor intensidad. Va a ser mayor, más o menos débil o más o menos fuerte, dependiendo qué tan rápido se mueva esta partícula a través de este campo magnético. Y finalmente el elemento que une estas dos proporcionalidades, que es el valor de la carga y la velocidad, es precisamente la intensidad del campo magnético o la inducción magnética que hemos estado manejando, esta letra B. De tal suerte que si nosotros necesitamos determinar
¿Cuál es la fuerza que se genera sobre esta partícula cargada eléctricamente? Pues necesitamos multiplicar su carga, el valor de su carga eléctrica, por la velocidad con la que se mueve a través de este campo y por la intensidad del campo magnético en el que se está moviendo. De esta manera podemos determinar escalarmente esta fuerza y determinamos su magnitud, pero debemos recordar que la fuerza es un vector, entonces como tal debe de tener magnitud, dirección y sentido, y para determinar el sentido, la dirección y el sentido de esta fuerza, pues tenemos aquí simbolizada esta regla de la mano izquierda, que es la que nos va a permitir determinar la dirección de esa fuerza que se genera en esa partícula que incide perpendicularmente sobre un campo magnético. Y entonces, si vemos aquí este dibujito que está representado aquí, representa una mano izquierda en la que el dedo Profesor, debe de apuntar en la dirección del campo, el dedo medio, que es el grosero, indica la dirección de la velocidad de la partícula, y entonces si nosotros los colocamos perpendicularmente entre sí, el tercer dedo, que lo vamos a colocar perpendicularmente a los otros dos, que es el dedo pulgar, ese me va a indicar la dirección de la fuerza que experimenta esta partícula cuando está pasando por este campo magnético a esta velocidad. Entonces, de esta manera podemos determinar esa dirección de la fuerza que se ejerce sobre esta partícula. Bueno, entonces vamos a poner aquí, vamos a recordar que la forma más general de este cálculo de la fuerza, sabiendo que es un vector, la podemos obtener multiplicando el escalar, que es la carga eléctrica de esta partícula, por el producto cruz de los vectores velocidad y campo magnético. Estos dos son vectores, y entonces la fuerza también es una cantidad vectorial. Si se acuerdan, muchachos, de su curso de física 1, el producto cruz, ¿cómo está definido? ¿A qué es igual el producto cruz de dos vectores? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se acuerda? Muchachos. profesor. Sí, Yo tengo una duda diferente. sí, En su lámina dice que es la regla de la mano izquierda, sí, pero en el contenido que compartió de Khan Academy era con el de la mano derecha. sí. Mi lámina tiene la regla de la mano izquierda y efectivamente, incluso esta figura que está aquí a la derecha también muestra una mano derecha. La verdad es que se pueden usar las dos. Si puedes observar las dos imágenes, la regla de la mano izquierda me dice que el dedo índice marca la dirección del campo magnético y el dedo medio la dirección de la velocidad en la regla de la mano izquierda. Si lo hacemos con la mano derecha, el dedo índice va a marcar la velocidad y el dedo medio la dirección del campo magnético, y al final las dos me indican que la fuerza es hacia arriba. Entonces podemos usar cualquiera de las dos reglas, la de la mano izquierda o la de la mano derecha. Esta que está aquí a la derecha es la de la mano derecha. Lo único que debemos recordar es cuál es la convención, pero los dos nos van a dar el mismo resultado. Yo acostumbro usar más la de la mano izquierda, aunque pues siempre es necesario recordar qué indica cada uno de los dedos. Pero si se acostumbran más con la mano derecha, también esa les permite calcular, les permite determinar esta fuerza. Entonces, lo único que hay que recordar, en la mano izquierda, el índice simboliza la dirección del campo, el medio
simboliza la velocidad de la partícula, y el pulgar desde luego siempre va a simbolizar, va a mostrar la dirección de la fuerza. En la mano derecha, el índice señala la dirección de la velocidad, el medio, no sé cómo alcanza a ver, el medio señala la dirección del campo, y nuevamente el pulgar va a señalizar la dirección de esa fuerza. Entonces, las dos dan el mismo resultado. No sé si aclaramos esto, Genaro. Sí, profesor, gracias. Sí, son solamente convenciones pues que facilitan de alguna manera la determinación de esa dirección, aunque pudiéramos hacerlo analíticamente utilizando productos entre vectores unitarios, y de hecho vamos a ver más adelante que también lo podemos lograr. Muchachos, entonces, ¿alguien se acuerda del producto cruz de dos vectores? ¿A qué es igual? Una fuerza resultante. Ok. En este caso, el producto cruz del vector velocidad y el vector v. ¿Cómo es la definición de un producto cruz? ¿A qué es igual está este producto cruz? ¿Alguien se acuerda, muchachos? A la fuerza, a la suma de las fuerzas de ambos productos. No. Es la magnitud de B por la magnitud de B por el seno del ángulo. Muy bien, gracias. Sí, esa es la definición del producto cruz de estos dos vectores. ¿Cómo determino la magnitud de estos dos vectores? Pues multiplicando la magnitud de este vector de velocidad por la magnitud de este vector campo magnético por el seno del ángulo que forman, que llamo genéricamente teta. Y entonces esta ecuación se transforma de esta manera. Es la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman estas dos cosas, la velocidad del campo magnético. Y como es un vector, pues finalmente tengo que darle una dirección. Esa dirección la voy a dar con un vector unitario, que voy a llamar genéricamente n. Vamos a ver después que puede ser cualquier vector unitario dependiendo de la dirección que tenga esta fuerza. Pero bueno, esta es la forma más general de esta ecuación para determinar la fuerza que se genera en esta partícula debido a que penetra en una cierta velocidad a través de un campo magnético. Y esto es para cualquier ángulo que exista entre estas dos cosas, y siempre que hubiera perpendicularidad, pues simplemente podemos utilizar esta expresión primera que vimos. Esto solamente para cuando hay perpendicularidad, es decir, cuando el campo magnético y la velocidad son perpendiculares. Es decir, forman un ángulo de 90 grados. Y de hecho, si podemos observar, si nosotros sacamos el seno de 90 grados, vamos a ver que esto va a ser la unidad, y pues vamos a quedar en esta misma expresión. Por eso esta de la izquierda es para cuando existe perpendicularidad. Cuando no existe perpendicular, cuando hay un ángulo diferente a 90 grados, pues tenemos que hacer uso de esta función trigonométrica del seno del ángulo para poder determinar esta fuerza. Muchachos, hasta aquí es la explicación de esta fuerza. Vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto que acabamos de platicar. ¿Alguna pregunta, muchachos, duda o comentario adicional? Muchachos, dudas, preguntas. No, profe. Bien. No, profe. Gracias. Entonces, ya nada más para tratar de ejemplificar más esto. Tengo aquí mis dos vectores. Por ejemplo, este puede ser mi vector campo magnético. Este de abajo, perpendicular a él, pudiera ser la velocidad. Y entonces, la interacción de la velocidad de este vector con el campo magnético que está genera una fuerza que es perpendicular a ambos, que es algo como esto. A ver si lo podemos ver.
Esta sería la fuerza, para que lo veamos en 3 dimensiones. ¿Vale? Entonces, esta sería la dirección de la fuerza, un vector que está perpendicular a ambos, o al plano que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Bien, entonces tenemos aquí un ejercicio en el que nos habla de que un protón se mueve de izquierda a derecha con una velocidad de 10 a la 7 metros por segundo y entra en un campo magnético de 0.4 teslas, que penetra perpendicularmente a la hoja de papel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, identificar que nos habla de un campo magnético de una cierta intensidad y que penetra perpendicularmente a la hoja de papel. En este caso no tenemos una hoja de papel, lo que tenemos es una pantalla, pero bueno, tiene la misma función. Si penetra perpendicularmente, estamos hablando que es las flechas que simbolizan el campo magnético estarían entrando, en este caso a la pantalla, y lo que veríamos no sería su punta, sino sería la cola de esta flecha. Si fuera una flecha física, una flecha que lanzamos con un arco, pues tendría por aquí unas plumitas formando como una cruz. Entonces, por eso, cuando simbolizamos que un campo magnético entra en una superficie, lo simbolizamos de esta manera, como una cruz. Y entonces, si hay un campo magnético uniforme, pues lo que hacemos es simbolizar este campo magnético con una cierta cantidad de estas líneas de campo magnético, que en este caso dice penetran perpendicularmente, es decir, entran a la pantalla, y lo que vemos de estas líneas de campo magnético es su parte trasera de las flechas, la colita de las flechas. Por eso simbolizamos de esta manera el campo magnético que entra. Si nos dijera que el campo magnético sale perpendicularmente a la superficie, entonces lo que tendríamos que representar sería algo como esto, una punta de flecha, y así representaríamos las puntas de flecha, las líneas de campo magnético que salen de esta superficie. Entonces, termino de simbolizar mi campo magnético que penetra perpendicularmente, en este caso, la pantalla, y que tiene una intensidad de 0.4 teslas. Esa es la intensidad de este campo magnético. Ya está ahí representada. Y luego me dice que es un protón. Un protón es una partícula eléctrica, una partícula subatómica que tiene una carga eléctrica positiva. Y entonces voy a representarla aquí, que entra, por ejemplo, por aquí entra este protón y atraviesa este campo magnético. Desde luego, la incidencia de este protón es perpendicular a este campo magnético, es decir, pues tiene esa trayectoria, es una línea recta que es perpendicular a estas líneas de campo magnético, y podemos representar su velocidad con que se mueve a través de este campo magnético con un vector velocidad que tendría esta dirección, porque me dice aquí que se mueve de izquierda a derecha. Entonces, de este lado es la izquierda, de este lado es la derecha. Entonces, este vector, esta partícula se mueve de izquierda a derecha, tiene esta dirección, y entonces ahí está representado su vector velocidad. Y me pide que calcule el valor de F del vector fuerza que se genera debido a que esta partícula penetra con una cierta velocidad en este campo magnético. Y entonces vamos a determinar este vector fuerza. Primero vamos a tratar de dibujarlo aquí. No se verían, pero voy a tratar de representar estas líneas de campo magnético, la dirección de estas líneas de campo magnético por medio de esta línea. Aunque esta sería un punto en la pantalla, porque estaría entrando aquí. Y entonces la dirección del campo magnético sería más o menos esta. Entrando a la pantalla, este sería mi vector campo magnético.
Y entonces, muchachos, ¿alguna idea de dónde estaría? Necesitamos determinar la dirección de la fuerza. Bueno, lo que nos pide este problema es determinar el vector fuerza, desde luego su magnitud y dirección de este vector fuerza. ¿Alguien tiene una idea, muchachos, dónde estaría, hacia dónde apuntaría la fuerza que se genera en esta carga? Que se La fuerza hacia arriba. hacia abajo. hacia arriba, hacia abajo. Bien. ¿Alguien que quiera desempatar? Hacia Yo digo arriba. que es hacia arriba. Hacia arriba, ok. Ya tenemos dos opiniones hacia arriba. Entonces, si hacemos nuestro análisis con la mano izquierda, muchachos, a ver, si con mi dedo índice muestro la dirección del campo magnético, en este caso está entrando a la pantalla, yo lo pongo en dirección hacia la pantalla, y si pongo mi dedo medio en la dirección de la velocidad, es decir, moviéndose en la pantalla de izquierda a derecha, entonces mi pulgar me va a indicar la dirección de la fuerza. Efectivamente, como dijeron, si yo coloco esto en la pantalla, voy a suponer que ustedes son la pantalla, esta es de izquierda a derecha, no sé cómo lo vean ustedes, pues, y entonces mi dedo pulgar indica la dirección de la fuerza, y efectivamente, como ganaron por ahí, la fuerza que se genera debido a estas dos cosas está aquí, en dirección vertical hacia arriba. Esta será la dirección de la fuerza, y desde luego esta fuerza pues va a tener un ángulo de 90 grados con esta velocidad, y también va a tener un ángulo de 90 grados con este campo magnético. Va a ser perpendicular a ambos, porque estos dos forman un plano, y este vector fuerza es perpendicular a ese plano. Bien, entonces ya determinamos la dirección. Ahora vamos a determinar la magnitud de este vector fuerza, muchachos, recordando que la magnitud de esta fuerza pues es, en este caso que hay perpendicularidad, simplemente es el producto de la carga por la velocidad y por el campo magnético que atraviesa esta carga eléctrica. Muchachos, ahora la pregunta es, estamos hablando de un protón. ¿Alguien se acuerda de su curso de física 3? ¿Cuál es la carga del protón? Positiva. Sí, positiva, pero ¿cuánto vale? Magnitud. Coulombs. Sí, son sus unidades coulombs. ¿Cuántos? ¿De qué tamaño es? Si no se acuerdan, googleenlo por ahí, muchachos. La carga de un protón. ¿Alguien ya dio con ella? .16 por 10 a la menos 19, creo. 1.6. 1.6, sí. 1.6 por 10 a la menos 19, gracias. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga de un protón. Exactamente la misma carga que tiene un electrón. Los dos comparten la misma carga, nada más que el electrón, la carga es negativa, que es negativo el electrón, y en el protón es positiva. Muy bien, gracias, Miguel. Entonces, con eso ya podemos determinar nuestra fuerza, la magnitud de nuestra fuerza. Si multiplicamos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es la carga del protón, por la velocidad que es coulombs aquí, por la velocidad que entra en este curso, que son 10 a la 7, y recordemos que 10 a la 7 es lo mismo que 1 por 10 a la menos 7, digo a la 7. Luego por ahí causa un poco de confusión esto, pero bueno, lo voy a poner así para que no haya confusión, metros por segundo, y multiplicado por la intensidad de campo magnético, en este caso es 0.4 teslas directamente. 0.4 teslas. Y entonces si hacemos esta operación, me va a dar 1.6 por 1, me va a dar 1.6 por 0.4, me va a dar 6, 16, 32, 64, 0.64. Si me equivoco me dicen. Es 1.6 por 1 por 0.4,
Y luego por 10 a la que, muchachos. Menos 12 más 7. Perdón, menos 19 más 7. Menos 12. Menos 12. Y entonces si lo hicieran en su calculadora, lo que van a obtener no es esto, sino un poquito más. 6.4 por 10 a la menos 13. Y las unidades son coulombs por metro, por segundo, por Tesla. Habría que hacer el análisis dimensional de esto, pero si recordamos, muchachos, ¿cuáles son las unidades de la fuerza en el sistema internacional? Todas estas unidades están en el sistema internacional. ¿Qué unidades tiene la fuerza en el sistema internacional? Muchachos, ¿en qué se mide la fuerza? En Newton. Newton. Si hiciéramos el análisis dimensional de todo esto, pues llegaríamos a que estos son newtons. Te lo vamos a obviar. Y entonces ya tenemos esta dirección, esta magnitud de la fuerza, pero ya tenemos también esta dirección. Necesitamos escribir esta fuerza como en forma de un vector, con su magnitud y con su dirección. Puede estar dado en este caso por un ángulo, en forma polar. Entonces, ¿a qué será igual esta fuerza, muchachos? ¿Cuál es el ángulo que tiene esta fuerza? 90 Sería de grados. 90 grados. 90 grados. Se va a acabar la sesión, muchachos. Vamos a la pausa de los 2 minutos y nos vemos para terminar con este ejercicio y continuar con lo que sigue. Los veo de nuevo.